Bienvenidos al programa de radio Comando Antibajón. Llegó por fin el otoño y se fue el calor extenuante del verano. Prepárate un rico café o mate y solo o acompañado empieza a disfrutar un programa con muchas novedades y con las secciones que ya te gustan. Tendremos terror y suspenso. Te ayudaremos a no postergar decisiones o mudanzas y sobre todo estaremos esperando que nos dejes tus comentarios en nuestras redes sociales de Comando Antibajón. Atención a todos los amantes del cine. Si pasan horas decidiendo qué ver en Netflix, Amazon y HBO, el Comando Antibajón está aquí para salvarlos. No pierdan más tiempo en la búsqueda de la película perfecta. Déjennos iluminar su camino. Recomendaremos lo mejor para ver en cines y plataformas. Así que agarren sus palomitas de maíz. Siéntense y disfruten del show. Únanse al Comando Antibajón hoy mismo. Bueno, buenas tardes chicos. Estamos nuevamente en nuestro Comando Antibajón en el segmento de Entre Líneas y hoy se lo vamos a dedicar a un género de cine que es el género de terror. Género apasionante, sí los hay. Les presento a mis compañeros Rodrigo y Near, que hoy Near está preparado para hablar de terror, absolutamente. Y con Rodrigo hemos mantenido la cordura un poco más por ahora. Bueno, yo lo que puedo decir del cine de terror es que es un género que me gusta mucho. Pero no me gustan los dedos que salen colgando, ni la sangre que aparece en chorros, ni los miembros mutilados. Eso a mí no me genera nada más que una sensación de asco. No tengo ganas de mirar, particularmente no me hace nada. Sí me interesa aquellas películas que generan terror en mí, la sensación psicológica del terror. Al estilo del Resplandor, Cementerio de Animales, aquellas películas que apelan a lo más íntimo de nosotros para generarnos terror, aquellas experiencias o aquellos sueños que nos proporcionan una sensación de incomodidad, miedo profundo y que nos recuerdan a veces a esos terrores infantiles, esos momentos de la vida que más bien queremos olvidar. Te paso la palabra, Rodri, para que vos nos puedas contar qué te sugiere a vos el terror y el cine de terror. Muchas gracias, Mónica. Y muy buen día a todos los que están escuchando esto. Terror, más que muchísimos otros géneros, específicamente, por ejemplo, comedia o acción o parecido, es muy fértil en términos de subgéneros, en términos de ideas. Okay. Vos ves desde el inicio, el inicio del cine, en los años 20, 30, incluso antes, tenemos este cine muy experimental en primer lugar, con este uso muy fuerte de colores, el amarillo, el verde, el rojo, contando historias de doctores locos o de vampiros, como la original en Nosferatu, que de hecho están trabajando actualmente en la remake que va a salir estos próximos años. Ah, no lo sabía. Después de eso, los años 50 fueron como esta época muy interesante para el trabajo de películas de monstruos gigantes, porque con lo mejor que fueron los cambios tecnológicos, y al mismo tiempo que empezó la Guerra Fría, empezaron a salir estas películas acerca de el gran enemigo exterior, que es un alien o un monstruo, o la arrogancia misma del hombre, creando estos animales gigantes terribles, como la original de Godzilla. Después empiezan los 70s, que es una época muy subversiva en muchos géneros, y en terror se volvió muy subversiva por su uso de extrema violencia, extremos contenidos tabús, tanto sexuales como culturales. Tiene mucho de este elemento anti-establishment, anti-establecimiento, que se ve con las películas, las primeras películas de, por ejemplo, Wes Craven, que hizo Las colinas tienen ojos, La última casa a la izquierda,
estoy diciendo en español, pero suena horrible, olvidar casa a la izquierda, no importa. Que son como esas proto slashers, que es probablemente el género más conocido de terror, que es el que sale en los 80, que son Viernes 13, Halloween, Chucky, todas esas películas de un asesino enmascarado que mata a adolescentes. Que es como, lamentablemente, el género más popular de terror y es probablemente uno de los peores géneros de terror. Mm. Y con todo A eso, mí me con más encanta. a mí también me encanta, es muy divertido, pero es un género que, a excepción de ciertos casos, es eh, muy establecido, es muy común, es muy paso a paso a Claro. paso, sin muchos cambios. Igual, Es muy chicos, sobre divertido. Muy gustos, cliché. no hay nada Sobre escrito. gusto, terminando con mi punto, estamos en esta nueva época de terror, que es el terror moderno, que empieza, digamos, a mitad de los 2010 aproximadamente. La película que yo suelo usar como ejemplo para el nuevo género de terror elevado, que es un término que no me gusta, es el Babadook. ¿Vieron el Babadook? No, ¿No? No lo no. he visto, pero es terror psicológico, ¿no? No lo he visto. Es terror Es psicológico, terror, creo. sí, es terror psicológico y esta nueva corriente de terror elevado de nuevo se basa en películas de terror con un fuerte elemento psicológico y un muy fuerte sentido alegórico, Ujú. muy clásico. El monstruo es simbólico acerca de una enfermedad mental o trastorno mental, perdón, o la Mm, pérdida de un familiar. mm, Y es un Cementerio de género que ha llevado a animales, ok. películas. ¿Cómo, perdón? cementerio de animales. Cementerio Animales es un poco eso, pero es muy. Lo que tiene es que es muy explícitamente. Es acerca del dolor de una pérdida, pero también sí hay zombies, técnicamente. Así que es un punto medio. Y ya vamos a hablar de Stephen King en nuestra pochoclera cuando hablemos de It. Después No quiero eso es spoilear. otro capítulo, sí. Que me parece interesante que tengamos todos un gusto especial por el terror. Había mencionado que mi inicio con el terror fue en el 95, 96 aproximadamente, con la película Scream, que es un género slasher, que lo mencionó Rodrigo, ¿no? Y a partir de ahí como que me comenzó a interesar este género del terror. Y bueno, investigando un poco, este, leí que realmente lo que busca este cine es como mover las emociones, y siempre son como emociones de desagrado, de vulnerabilidad, de ansiedad. Son como estas emociones que uno le trata de evitarlas, pero aún así siente como ese gusto de sentirlas, ¿no? Y eso es lo que me parece curioso, esto de un poco este masoquismo que podemos sentir las personas cuando vamos a ver este tipo de cine para que nos rememoren o nos hagan sentir estas emociones que son desagradables o de tensión. Eh, Siempre en el cine de terror, no sé, ustedes me corregirán si estoy equivocado, pero siempre es como una lucha entre el bien y el mal. Ujú. Es como entre una fuerza que se interpone entre el bienestar de los protagonistas, por decirlo de alguna manera. Puede ser un espíritu, un zombie, un fantasma, un asesino en serie, un alien, lo que sea, pero es como está, que realmente es la regla del drama, ¿no? Siempre es como estas dos fuerzas que se contraponen, que chocan. Pero en el cine del terror siempre creo que está como en juego esto de la vulnerabilidad de los protagonistas, ¿no? Como enfrentarse a esto que parece más poderoso que ellos y que les pone en riesgo su vida y su integridad. Y por lo general son cosas de otra dimensión, del más allá, de cosas paranormales, pero también son personas muchas veces las que generan este terror. Eso que mencionaba Rodrigo me parece interesante porque es como que el terror a lo largo de la historia se ha ido reinventando, se ha ido adaptando también a las culturas y a los temores de cada quien. No es lo mismo las leyendas y los terrores de China a los de Argentina, por ejemplo. Entonces, eso me parece interesante de rescatar y de mencionar, porque creo que el cine de terror, esto ya es una hipótesis que yo estoy sacando, es como una forma de tramitar, de manifestar y de poner a la vista como todo eso que nos puede asustar a las personas, que nos pueden asustar a los seres humanos de la vida, porque en realidad la vida puede asustar muchas veces. Entonces yo creo que el cine de terror es como una manifestación de esto, una manifestación de lo que nos asusta de la vida, colocándole obvio la forma de un payaso, de un fantasma, de un zombie,
pero siempre yo creo que la vida tiene esto de terrorífico, de esto que nos asusta, de esta fuerza que se escapa de nosotros y que no podemos controlar y que aparte puede poner en riesgo nuestra integridad. Entonces yo creo que el terror coge de la vida esos elementos y les da como una imagen para poderlos tramitar. De hecho, en mi caso particular, yo sentía satisfacción cuando yo veía que la protagonista lograba escapar del asesino. Era como una cosa así como que yo sentía que estaba corriendo ahí, que yo era ese personaje. Entonces sí genera como esto de la satisfacción de ver cómo cierto personaje puede sobrevivir a esa adversidad maligna, terrorífica y escalofriante, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si acercamos recomendaciones ahora? Cada uno una película. Y les dejo lugarcito. Buenas Ok, noches, mamá. Película europea que tiene su versión yankee. Genera el terror desde una situación entre una madre y dos hijos gemelos. Es excelente y espeluznante. voy a seguirte la idea a vos, Moni. Voy a sugerir también otra película de terror europea. Esta es, creo que es, o es de Austria o alemana. Ahora me siento muy mal por no acordar, pero se llama Juegos Divertidos o Funny Games. Es de una familia, madre, padre, hijo, que van a una casa de vacaciones y son acosados por dos hermanos gemelos, siguiendo un poco con la idea de tu película, aunque no tiene nada Ujú. que ver una con la otra. El mismo director hizo la misma película, pero gringa. Yo vi la original alemana o austriaca. Es una muy, muy buena película y es también una de las películas más tensas que vi en mi vida. Tiene una forma de filmar los actos de violencia físico y psicológico que son muy voyeurísticos. O sea, te hacen sentir muy incómodo de verlo, como si vos fueses en parte culpable de estar viendo toda esta violencia. Ujú. Pero sí, Funny Games o Juegos Divertidos, la original creo que es de los principios de los 2000 y el director es Michel Haneke, Michel como Michael, Haneke, Haneke. Muy buena película y la recomiendo. Bien, Rodri, gracias. Near, tu recomendación. Bueno, para mí uno de los mejores cines de terror son los que se basan en la literatura. Por ende, voy a recomendar It. Y así aprovechamos y le damos paso a La Pochoclera. Y cortamos acá porque ahora seguimos hablando de ir. Bueno, nos vemos. ¿Están cansados de procrastinar y sentir que su tortuga siempre se les escapa? No se preocupen más, el Comando Antibajón está aquí para ayudarlos. Con solo una dosis cada domingo y un mate en mano, verán resultados increíbles. Dejen de postergar y únanse al movimiento antibajón. Bueno, Near, tenemos varias preguntas para hacerte en este bloque que se llama En los lunes comienzo, porque la gente que nos ha contactado dice que por qué posponen las cosas, más allá del objetivo o deseo que tiene. Creo que esta situación, esta tendencia a posponer se llama procrastinación. ¿Vos nos podías explicar un poco acerca de esto y cuáles son sus principales causas? Bueno, Grace, yo estaba investigando sobre la procrastinación y conseguí que era, bueno, y eso es un concepto que casi que todo el mundo maneja últimamente, porque aparte creo que es una palabra que se utiliza mucho, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Y el concepto sería como dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, como dejar para otro momento lo que podría ser una prioridad. Y yo pienso que las causas son diversas. Yo pienso que no existe como un manual de saber se procrastina por esto, por esto, por esto, por esto. Yo creo que eso ya entra dentro de la subjetividad y el recorrido de cada quien. Por darte ejemplos, desánimo, falta de interés en la actividad, síntomas de depresión, estar involucrado en un proyecto que no gusta por un compromiso o por responsabilidad. em, Podrían ser temas también como de autoestima, pero es muy diverso. Yo pienso que
que es como algo de cada quien y que cada quien tiene como que explorar e investigar un poco por qué está dejando para mañana lo que puede hacer hoy. Y esto repercute entonces, por lo que vos venís diciendo, en la salud mental de las personas o no, sería una tendencia de la persona nada más a postergar. Como Lo me que hablaste pasa es de que, depresión y todo lo demás, que puede ser una consecuencia. lo que pasa es que hay que ver también qué es lo que se está postergando, qué estás postergando. Yo creo que eso entra dentro de cada quien, que se posterga, una actividad desagradable, algo que no quieres hacer. Y otra cosa, y quizás esto suena un poco más filosófico, más amplio, pero es también como postergar está relacionado con tiempo, ¿no? Y es una palabra que me remite mucho a estos tiempos vertiginosos que vivimos últimamente, donde todo tiene que ser rápido, donde tenemos que estar constantemente haciendo cosas, haciendo cosas, produciendo, 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 haciendo. Entonces yo creo que este concepto de procrastinar es una palabra que viene mucho con este paradigma mercantilista en el que vivimos actualmente, donde realmente el valor que se le da a los sujetos es de cuánto producen. Yo lo veo un poco por ese lado. Entonces, mi pregunta sería como, ¿qué es lo que se está dejando para mañana lo que podemos hacer hoy? O sea, es como esos tiempos lógicos de cada quien, porque tus tiempos no son mis tiempos. Es como que, por ejemplo, yo deseo estudiar inglés y a lo mejor yo estudio inglés a los 40 años y tú la estudiaste a los 50 y teníamos el deseo de estudiar inglés los dos, pero también es como el recorrido de cada uno, el tiempo lógico de cada uno, porque yo lo hice más antes que tú, porque tú lo hiciste después. Entonces, por eso yo creo que es como una pregunta bastante profunda y bastante singular e íntima de cada quien, más allá de responder a tipo manual, es mi opinión. Claro. No, ¿y cuáles serían las señales de alerta para que uno tenga, para valorar esto de que puede ser el momento personal de cada uno o una tendencia que nos perjudique en nuestro desarrollo cotidiano? O sea, ¿por qué nos preocupa el postergar? Bueno, puede ser algo, una tendencia que sea positiva o que se dé o que realmente nos perjudique en nuestro hacer cotidiano. Claro, yo creo que la respuesta estaría en qué es lo que se está postergando. Porque fíjate, la postergación en estos momentos, como te digo, en estos momentos actuales, donde el discurso y donde los mandatos sociales nos dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que producir, tienes que ser exitoso, tienes que ser el empleado del mes, tienes que ser el número uno. Cuando se procrastina en base a estos mandatos sociales, se genera culpa. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo todos estos requisitos y estos mandatos de ser el número uno, de hacer tantas actividades al día, de buscando como esto de estar completo constantemente, si no cumplo esto, es como una sensación de estar fuera del sistema, de no Mm. pertenecer a estos mandatos. No sé si me sigues un poco la idea. Sí, Entonces, por ese lado, es como qué es lo que se procrastina, qué es lo que se deja para mañana lo que puedes hacer hoy. Una actividad del mandato social que te hace sentir culpable si no la cumples, o estás procrastinando algo que está relacionado con un deseo íntimo tuyo. No sé si eso responde un poco tu pregunta. sí, sí, sí. ¿Y hay alguna técnica o estrategia que uno puede implementar? Vos un poco nos dijiste de jerarquizar o valorar lo que se está postergando, y en relación también al perfeccionismo de cada uno, que puede querer cumplir con todo y a veces no se puede. ¿Hay alguna manera o que vos nos puedas tips, digamos, generalizados que podemos llegar a hacer para evitar preocuparnos por postergar cosas, ¿no? Y no sé, a ver, ¿a vos te ocurre algún tips o técnica? Yo diría que buscar o que cada uno explore cuáles son sus intereses, Mm, qué es lo que quiere lograr con su vida, qué es lo que desea, qué es lo que lo hace feliz. Yo creo que
se pueden procrastinar ciertas cosas que no son vitales, pero hay otras cosas que pienso que si se procrastinan, trae consecuencias para cada quien. Por ejemplo, angustia, malestares, más allá de la culpa por no cumplir con los mandatos, que yo pienso que los mandatos sí se pueden procrastinar. Pienso que hay cosas, y a lo mejor sueno muy poético si lo respondo, pero pienso que lo que no se puede procrastinar son los afectos, atender, atendernos a nosotros como personas. Ujú. ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué deseo en la vida? ¿Qué me hace sentir pleno? ¿Qué... Y lamentablemente estamos tan sumergidos en lo automático de lo cotidiano, en lo robótico de lo cotidiano, que perdemos realmente esta orientación. Entonces yo pienso que lo que no se puede procrastinar es esto, nuestros afectos, que nos hace feliz, donde nos sentimos plenos, donde nos sentimos realizados, en donde nos sentimos bien, tranquilos, con paz. Yo pienso que esos lugares que son íntimos de cada quien es donde no se debe procrastinar, porque trae consecuencias que son más pesadas que la culpa social de no cumplir con un mandato, una tarea, de no haber hecho esto en cierto tiempo, por ejemplo. Sí. Y, por ejemplo, hay gente que quiere mejorar en este sentido y tiene motivación y autoestima para hacerlo, ¿no? Para poder llevar adelante esto de no postergar lo que le hace feliz o lo que quiere hacer. Eso es muy importante, ¿no? Estar motivado y tener una buena autoestima, ¿no? Llevar adelante esto de no postergar más algo, ¿no? ¿O Sí, yo, qué del individuo necesitaría tener en ese momento para poder decir, bueno, dejo esto? O se hace de golpe o se hace en forma gradual también. ok. ¿Cuál es tu opinión? Este, yo pienso que la motivación total y absoluta no existe. Ujú, Sí, que los seres humanos siempre pasamos por contingencias y momentos donde perdemos la motivación, donde perdemos el norte, donde perdemos la orientación e incluso perdemos el deseo, ¿no? De hacer las cosas. Hay muchas personas que pierden hasta el deseo de vivir. mm, Em, yo diría que, em, que la autoestima sí es importante como que trabajemos en ella para podernos sujetar a ese deseo de vivir y de hacer las cosas. Y en ujú. cuanto el tiempo de cada quien, como te digo, son tiempos lógicos, en el que cada quien prioriza las cosas según sus intereses y según sus necesidades. Yo pienso y vuelvo a hablar de estos tiempos, donde como que se nos exigen tantas cosas desde el discurso social, desde los mandatos sociales, es como muy fácil sentirse fracasado, sentirse mal, sentirte que no cumples. Es muy fácil sentirte que tu autoestima está maltratada, porque realmente los mandatos sociales y sobre todo en muchos ambientes laborales, donde por ejemplo te dicen, tienes que ser adaptable, tienes que ser profesional, tienes que superarte a ti mismo, tienes que ser el número uno. Esos son mandatos que se escuchan mucho dentro del discurso laboral, dentro del ambiente laboral. Pero son mandatos que muchas veces, eh, digamos que agreden, agreden a realmente al individuo y su verdadero deseo. Es muy fácil y yo pienso que eso es lo que produce muchas depresiones y mucho estrés laboral, que realmente lo laboral, las actividades productivas, están separadas siempre de los objetivos de la vida de las personas y eso es complejo. Por eso creo yo que existe como mucho estrés laboral, mucha depresión y eso a su vez, y entro otra vez como en esta dinámica automática, ¿no? Y eso a su vez hace que perdamos el norte de realmente estas cosas vitales y esenciales que nos alimentan como personas. Y eso sería un poco también los riesgos
que hay al no ocuparse de, no posponer, de ocuparse de uno mismo, ¿no es cierto? Esto sería uno de los riesgos que tiene este mecanismo de posponer, ¿no es cierto? Sí, Y, sí, y también tiene relación con una persona que es muy perfeccionista, que porque no me puede salir bien, no lo hago, y entonces también, postergo. O sea, también, un tipo que también se forma en el ámbito familiar, en el laboral, o sea, que se busca siempre la excelencia y también entonces la persona no lo hace porque pospone para no errarle o hacer. claro. Sí, eso también, Igual, ¿no? Está sí, relacionado. totalmente, totalmente, sí. Igual el perfeccionismo también es como un tema para discutir y debatir, porque el perfeccionismo también, por ejemplo, tú eres perfeccionista, por ejemplo, yo puedo ser perfeccionista, pero tu perfeccionismo tiene un origen diferente al mío. Ujú. Y por eso es complejo también hablar como de ese tema, pero sí, y el perfeccionismo puede incluso funcionar hasta como un mecanismo de defensa, o Ah, incluso hasta como una justificación también. No lo hago porque soy perfeccionista, o sea, también hay que ver cómo lo usas, cómo se usa eso del perfeccionismo, cómo lo usas como recurso. Por eso te digo que el perfeccionismo de cada quien también es diferente. claro. Bu- Sí, la verdad. Pero bueno, esto, digamos, amplía un poco la visión de por qué puede pasarle a nuestros oyentes el tema de postergar algo. Más allá que, bueno, nosotros en nuestros bloques les vamos a ir dando ayudas para que de todos los temas que les interesa saber en profundidad antes de empezar, lo vean con una forma más real, pero también ir al fondo de por qué la gente pospone y dice el lunes lo hago y no, nunca llega el lunes. ¿Viste? Que, Y no perder sobre todo, pienso yo que el enfoque de que es algo íntimo y personal de cada quien, de que no es algo que se resuelva como leyéndose un manual, Grey. Entonces, por eso yo, es como un llamado que yo hago a que cada quien haga una búsqueda, ¿no? Personal e íntima de por qué posterga, qué está postergando, por qué lo que posterga le genera culpa y realmente qué es lo que no debería postergar para sí mismo, que no es lo mismo que para el otro. Y ya como para finalizar, no sé si tienes alguna otra no, pregunta, no, pero no, me podría parece decir, que está muy claro y abre a la persona que nos esté escuchando muchas este, puertas para ir indagando en su propia interioridad, ¿no? bueno, Entonces, de- y déjame decirte contame. algo Sí, breve sí. para ir finalizando un poco la idea. Yo creo que todos postergamos en algún momento de nuestras vidas, postergamos algo, ¿no? La persona que es muy responsable con el trabajo, que es muy puntual y comprometida con los trabajos, con los mandatos sociales del trabajo, quizás está postergando una familia, una relación de pareja, tener un hijo, visitar a un amigo, tomarse un café. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, Entonces, hasta la persona que aparentemente no posterga nada porque cumple todo, está postergando algo. Entonces, yo lo que diría que para reflexión de todos, nos busquemos y veamos que no estemos postergando lo que nos alivia, lo que nos tranquiliza, lo que nos quita el malestar, lo que nos quita la angustia. Ese sería como mi llamado de reflexión, que hay cosas vitales que no deberían postergarse y están relacionadas con el alivio de uno y con el deseo de uno de vivir y de hacer las cosas. bueno, Near, muchas gracias por este tiempo Gracias. y bueno, en otra próxima edición de nuestro programa vamos a hacer otra charla y otras preguntas de acuerdo a lo que nos van pidiendo los oyentes, así que contamos con vos, más allá de nuestros otros Perfecto, bloques. Rey. Bueno, nos Claro. vemos, muchas gracias. Gracias. Luego. Contame qué ves en 10 segundos ahí arriba. Ponelo en los comentarios, en nuestro Instagram. Hoy Comando Antibajón te va a traer una de las palabras fundamentales en la vida de cada ser humano. ¿Qué nos sucede y qué pasa en nosotros tanto internamente como externamente cada vez que nos mudamos? Seguramente has vivido alguna experiencia y si no la viviste, algún amigo, algún familiar te ha comentado que se está por mudar o que se mudó y todo el proceso que vivió por dentro. Bien, cuando nos mudamos, nosotros ahí como vemos hay muchas cajas, porque tenemos que ir a buscar cajas, de qué manera, organizar, planear. Pero más allá de todo,
hay algo que se nos mueve a nosotros, que son nuestras emociones. Y cuando hablamos de emociones, también hablamos de nuestras propias vulnerabilidades. Que no está mal decir, soy vulnerable a esto. ¿Por qué? Porque no somos invencibles y no somos superhéroes. En momentos nos ponemos la capa de superhéroes. Pero nosotros tenemos que ser vulnerables, ¿para qué? Para transitar las emociones, afrontarlas, sanarlas y poder seguir. Y en ese poder seguir se abren los caminos. Cuando nos mudamos dejamos atrás una etapa de nuestra vida. En esa etapa de nuestra vida nos damos cuenta cuántas cosas tenemos en nuestra casa, porque es el reflejo de nuestro interior. Entonces desde ahí es empezar a seleccionar qué es lo que nos queremos llevar para el próximo viaje. ¿Qué es lo que realmente es importante para nosotros? ¿Qué fue lo importante en su momento, pero que en este presente ya no es más? Entonces se regala, se tira, se vende, se dona, lo que vos quieras. Lo importante en cada mudanza es poder limpiarnos internamente para poder abrir nuestros caminos, para poder tener una nueva visión y disfrutar de la próxima etapa. Hoy Comando Antibajón te trae esta palabra clave, así, en resumidas cuentas, en un flash, para que pienses, reflexiones. Y si no te estás por mudar, siempre es un buen momento de abrir nuestro placar y empezar a regalar la ropa que ya no usamos, que estuvo mucho tiempo parada ahí, que no me va, que me queda grande, de cosas que ya no utilizamos, venderlas, donarlas o simplemente tirarlas. Hacer algo con lo que ya no usamos. ¿Para qué? Para liberar nuestros caminos, cambiar nuestras energías, nuestros estados anímicos y también para darle la puerta, la bienvenida a nuestras nuevas posibilidades de vida. Este es un tips de Comando Antibajón. Choclera, esta vez dedicado al film It, que es de, la novela es de Stephen King. Fue llevada a la pantalla en 2 ocasiones, por lo menos eso es lo que yo tengo registrado. Yo vi la primera versión de 1990, que en realidad iba a ser una miniserie de 8 capítulos, pero el autor, el escritor que toma la novela de Stephen King, Lawrence Cohen, decide achicar, descontar algunos temas, y entonces la convierte en una película de 3 horas que se transforma en una miniserie de 2 capítulos. Algunos temas se dejaron afuera para poder concentrar todo esto en 2 capítulos, y a mí me pareció una muy buena adaptación. En ese momento, en 1990, que es cuando se estrena para televisión en la cadena ABC. Hoy buscándola, a ver dónde podía reencontrarla, vi que está en la página Dailymotion, así que después la voy a volver a ver porque a mí me parecía apasionante. Acá fue conocida como It, el payaso asesino. En el papel de Pennywise, es decir, el payaso asesino, estaba Tim Curry, que recibió un premio por ese papel. Y contaba con las... Perdón, Rodri. No, que decía muy merecidamente. Acá sí, en esa absolutamente. casa admiramos a Tim Curry como actor, por eso. Absolutamente. Y contó con las actuaciones de Richard Thomas, John Ritter, Annette O'Toole, la dirección de Tommy Lee Wallace. Bueno, más allá del film, que es muy interesante, quería referirme un poquito, capaz que en otros programas abordemos un poco más este tema, me quería referir al autor, a Stephen King, el rey no solo de las novelas de terror, tiene novelas que hablan sobre la condición humana en general y es magnífico, lo admiro profundamente. He leído algunas de sus novelas, las tengo guardadas en mi corazón porque son magníficas, como 2211 del 63, que recién hablando en el off con los muchachos, yo la considero una de las mejores novelas jamás escritas, pero tiene otras. Tiene Apocalipsis, en donde relata una pandemia a nivel mundial, no sé si les suena la idea, y cómo se elimina gran parte de la población por un virus que se escapa de un laboratorio. Es una novela básicamente que habla de la lucha entre el bien y el mal.
Y yo creo que en Stephen King ese es uno de los temas fundamentales, la lucha entre el bien y el mal. En este caso, el mal lo encarna ese payaso asesino. Nosotros sabemos, yo como docente lo vi muchas veces, los nenes le tienen miedo a los payasos, algunos. Y bueno, este es para temer, pero este rescata los miedos más profundos y ataca ahí, en los miedos más profundos de unos niños que con el correr del tiempo se reencuentran porque este payaso asesino reaparece en la vida de todos ellos. La versión de 1990 es magistral. A mí me resultó muy interesante, me gustó mucho la estética, si bien hoy la vemos y es la estética de los 90, pero conserva muchos valores. Es una muy interesante película para verla en 2 capítulos. Y ya les dije, en Dailymotion se encuentra, así que es una buena opción para algún fin de semana. Les dejo la palabra a mis compañeros porque si sigo hablando de Stephen King no los dejo hablar, chicos, y no estaría bueno, no Sí. sería justo. No, de todos modos vamos a seguir hablando de Stephen King, pero ¿querés empezar vos, Nerd? Bueno, en base a lo que dice Mónica, me parece muy interesante por varios motivos. Habíamos hablado del cine de terror, ¿no? Y ella dice que Stephen King toca mucho el tema humano, ¿cierto? Y ya habíamos mencionado que realmente el terror nace como de eso humano a lo que tanto se le teme, ¿no? Y que más terrorífico muchas veces que las emociones que tenemos los seres humanos, ¿no? Con respecto a los payasos, yo también cuando era niño conocía la película como el payaso asesino, pero It no significa eso, y por eso me parece, no significa eso, pero es eso. O Es sea, no es, eso. no es el payaso asesino, pero sí significa eso. Entonces, ya yo vi las últimas películas y me parece, ya no lo veo como el payaso asesino que veía de niño. Yo no le tenía miedo a los payasos, pero sí había muchos niños que le tenían miedo a los payasos. De hecho, yo fui payaso. Voy a ver si consigo una foto de mi época de payaso. Mirá qué Este, interesante. te las envío. Bueno. Este, pero It es precisamente eso. ¿Qué es eso? Eso a lo que se le teme. Y precisamente eso es lo que a mí me gusta mucho de esta película específicamente. No me he leído el libro, me lo quiero leer, está en mis tareas pendientes, leerme el libro. Em, pero eso es eso, ¿no? Eso es a lo que le tenemos miedo los seres humanos, a lo que le tenemos miedo los niños, porque la infancia es una época de muchos terrores, donde estamos comprendiendo muchas cosas, donde hay muchas cosas que no sabemos tramitar y donde eso se convierte en muchas cosas o toma muchas dimensiones o toma mucha imagen. El miedo a los payasos, el miedo a los zombies o el miedo a cierto familiar cercano que no comprendemos o el miedo a ciertas situaciones que no sabemos tramitar como niños. Y eso es lo que a mí me parece muy, muy interesante de It, y de hecho, cuando uno ve la película, uno sabe que es un libro, porque no es la típica película de terror con sustos fáciles, sustos hechos de la música, sustos hechos del cliché, de ¡buh! Te aparecí, de se abrió la puerta y te salió algo de atrás. Y criticaron mucho la segunda parte, porque decían, no, no da miedo, el payaso no sale casi nunca. Pero realmente a mí me gustó, a mí en lo personal me gustó porque siento que como mencionaba Mónica, habla mucho de la psicología de cada personaje y del porqué de sus temores. Entonces eso es lo que me parece interesante de esta película, específicamente. Rodri, te escuchamos. Voy a hablar de 2 ángulos distintos. El primero es que también quiero hablar un poco de Stephen King, el autor, la persona, porque al igual que Mónica, tuve una relación con Stephen King. No pueden ver acá al lado, pero tengo mi colección de libros. Tengo 8 libros de Stephen King. Uno es 22, 11, 63, como dijo Mónica, pero es la mitad del libro. Muéstrala. Permiso. Si pueden ver bien, acá tengo mi colección de libros. El Muy Resplandor, interesante. excelente también. Y Tengo excelente tengo el película con Resplandor. Jack Nicholson. Sí. Ya voy a decir una cosa de antemano, porque me gusta comentar esas cosas. Los libros que más disfruté leyendo acá fueron Christine, que fue el primero que leí, y lo leí tanto que el libro está muchísimo más deshecho que el resto. Misery y Cementerio de Animales.
Los tres, muy buenos libros. Mi Misery opinión. con Kathy Bates, también excelente película. Muy buena Muy adaptación, bueno. sí. Y Cementerio de Animales también es una muy buena adaptación. Eh, no me acuerdo quién hacía de los protagonistas, pero no importa. No lo recuerdo. Pero hablando de Stephen King como autor, lo que yo sentí y siento hacia él con el tiempo es que él es un escritor con muchísima imaginación, y te das cuenta de eso porque es un tipo que saca como 2 libros por año, incluso ahora que el chabón debe tener como 60 y pico años. No, tiene 80. O ¿Tiene cerca. 80? Sí, Oh, Stephen King, por sí. Dios, yo lo veo a Stephen King, Sí, está sí. igual, todo se mantiene re bien. Pero bueno, dejando de lado mi sorpresa, es un escritor que lleva escribiendo hace ya 50 años, Sí. 60 años más o menos, y él sigue sacando libros todo el tiempo. I got a switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, right in your side, you will never see me coming. You don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, right in your side, you will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, right in your side, you will never see me coming. You don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, right in your side, you will never see me coming. Lo que está haciendo ahora es más que nada, se está metiendo más en policiales, ¿no? ¿No es un poco Sí. esa la idea que tiene? Sí, sí, Claro. sí, sí. Y aparte, me sirve hablar de Stephen King porque me sirve para hablar de adaptaciones de Stephen King, que es, al igual que Stephen King, es medio al azar si va a ser buena o mala, porque en un lado tenés El Resplandor, que es Stanley Kubrick, que fue tan buena esa película que Stephen King la odió, porque Stephen King dijo, no, esa película no adapta de verdad mi trabajo. Y luego Stephen King fue a producir una miniserie basada en El Resplandor, de televisión, y no sé si vieron esa versión del Resplandor. No, yo vi la Es película. es lo opuesto a la película. La película de Stanley Kubrick es como como arte en términos de muy artísticamente inspirada. La miniserie esta es como clase Z televisión bien chota, perdón por la vulgaridad, pero es muy mala. Y después de Stephen King con los años dijo, no, espera, Stanley Kubrick tenía razón, esta es la mejor forma de adaptar al Resplandor. Entonces, Sí. tenés el Resplandor como la base. Tenés el Resplandor, tenés Cementerio de Animales, tenés Misery. Y después tenés como la parte más baja, que son todas esas novelas que vos no conocés de Stephen King. Por ejemplo, la adaptación de Cell. La adaptación de Cell es muy mala, como dije. Y después está It. Yo vi It, la original de los 90 cuando era muy joven, así que no me acuerdo demasiado, pero vi la versión nueva.
las dos partes. Me gustó más la primera, personalmente, porque me parece muy inspirada como una película de monstruos. Creo que en el aspecto estético hace muy bien el trabajo. Eh, si me permitís, Near, voy a diferir un poco. Yo creo que la primera película sí es mucho de sustos, Puedes como, diferir todo lo que mira, tú el quieras. monstruo se da vuelta y está persiguiendo al protagonista varias veces. Pero funciona eso porque son nenes. Y si sos nene, una cosa que te da miedo es que aparezca un puto monstruo, un monstruo sin cabeza o una mujer deforme y te asuste. Y yo creo que el aspecto visual de la película es muy bueno. Y yo creo que la primera es muy sólida en términos de traducir el concepto de terror infantil, porque el terror infantil es al mismo tiempo muy tonto en retrospectiva, pero al mismo tiempo es muy visceral, es muy intenso. No sé ustedes si quieren decirlo, pero yo cuando era nene, mi mayor miedo, y es un miedo que yo tuve hasta la adolescencia más o menos, era los espacios abiertos. Era como agorafobia, pero mi temor específicamente era que me daba miedo la idea de, ¿qué pasa si estoy en un espacio abierto y la gravedad se revierte de repente y yo soy como disparado al espacio? Era muy absurdo, venía en parte de un temor, de un vértigo en general que sigo teniendo, me da miedo las alturas, pero yo imaginaba esta idea absurda de, tengo que estar cerca de un edificio, porque en caso de que se revierta la gravedad me puedo agarrar del edificio. Pues, claro. Y eso es absurdo, es ridículo, pero al mismo tiempo es como, la idea en sí es muy visceral, es muy específica. Stephen King y la película hace eso un montón, que es como, sí, le da miedo esta pintura que es muy abstracta. Y es como, ¿qué tal si no es que es abstracta, es que es una mujer que se ve como un monstruo? O le da miedo nenes quemándose por un trauma, porque eso es un trauma que nace de la historia de un personaje, el chico de color, que me olvidé el nombre del personaje. Mm. Tiene una combinación de temores muy superficiales nacidos en una imagen fea de tu vida, como un cuadro, y temores que vienen de tu trauma, o sea, de haber visto gente que conoces morir o salir lastimado. Y yo creo que funciona muy eso para la primera película. La segunda no me gustó tanto. No le encontré tanto la parte de terror como la primera. Sí, creo lo mismo, creo que la primera es como mucho más profunda. No coincido con vos en cuanto a que los miedos son absurdos, pueden ser miedos absurdos, pero si sentís miedo, es miedo. No hay Claro, otra manera de decirlo. me refiero a absurdo en retrospectiva. Me refiero, es algo que cuando vos madurás, ves para atrás y decís, wow, ¿en serio tenía miedo de este cuadro que mi papá tiene en su cuarto? O, ¿en serio le tenía miedo a que la gravedad se revierta, algo que es imposible? Cuando Bueno, pero Tuve es que creces, miedo a las cataratas. Yo vi una imagen de precisamente, las cataratas, me daba miedo, porque alguna vez lo vi en algo que ustedes no conocen porque son unos niños comparados conmigo, algo que se llamaba Cinemascope, que era, parecía que todo se te venía encima en el cine, y bueno, y las cataratas me dieron miedo, hasta que las vi frente a frente y digo, son bellísimas, pero les tuve miedo durante mucha parte de mi vida. Ver una imagen de las cataratas me provocaba un miedo muy profundo. claro, es que precisamente eso, yo tampoco llamaría a los temores infantiles como ridículos o absurdos. Pienso que más bien precisamente de eso trata el libro y así más o menos lograron manifestar la película. Es como la transición de esto que a cada quien le generó trauma, le quedó como marca de algo, una imagen de lo que sea, un payaso. El hecho de que asesinaran a un niño, a mí me parece, incluso ahora me parece muy fuerte esa imagen, y más de la manera en que muere. Y está relacionado con la inocencia, ¿no? Porque realmente en la infancia y en la niñez es que nos quedan estas marcas que son indelebles a lo largo de la vida. Pero creo que más bien de eso trata el libro, de la transición entre la infancia a la adultez, y por eso la segunda parte quizás gusta menos, porque ya son adultos, ya tiene como el menos impacto, pero me gusta ese valor que ellos, que aún de adultos, y eso lo llevo como una analogía a la vida, que aún de adultos, cuando no hemos superado esos temores, cuando no hemos todavía tramitado esas marcas, esas huellas, nos siguen persiguiendo. Y es eso, precisamente. Eso que nos persigue a la adultez, que no hemos logrado resolver ni solucionar en la infancia. Por eso yo le doy un valor psicológico magnífico y me parece una obra maestra la película, la uno y la 2 y el libro lo tengo como tarea pendiente para leerlo. Chicos, llegamos hasta acá. Quería recordar que la segunda IT está en HBO Max,
Y bueno, si esto sirve para que la vean quienes nos escuchan, bienvenido, y también para que lean a Stephen King, un maestro de la literatura. Nos vemos en la próxima, ¿qué les parece? Dicen que Aries es un signo carismático, dulce, impulsivo, líder, que no tiene pelos en la lengua. ¿Vos estás pensando que yo te voy a estar dando los signos? ¡Error! ¡Sí, señor! Solamente te dije las características porque Comando Antibajón estuvo ahí. ¿A dónde? En el Estadio Vélez Sarsfield haciendo la cobertura de Fito Páez. Presentó 30 años del amor después del amor, así como lo escuchás. Estuvo como artistas invitados Fabi Cantilo, David Lebón, Nati Peluso, entre otros. Estadio completo, lluvia, no lo paró nada, pero Comando Antibajón estuvo ahí y te lo va a mostrar ahora. Fuimos hechos para huir, fuimos hechos para fingir y tu amor me salva. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y él, el ángel de la soledad, protege, lava y cura este mal, él no me abandonará. Llegaremos en el jeep, llegaremos a la ciudad. Oh, no me gusta cantar, yo me muero con Gino Dolan. Y los monos están devastando este lugar. Hoy compré una revista. Pensado en nada. Tiene haber un montón de trapos ahora, Y caí aquí, que esto es un juego. Todo empieza siempre una vez. Son dos. Hemos llegado a la finalización del programa de hoy. Esperamos que te animes a ver la película It, que te recomendamos. Recuerda, no postergues tus sueños y deseos. Si tienes que mudarte, hazlo. Y en el próximo programa seguimos renovándonos y sobre todo te seguimos acompañando para que los domingos los termines muy arriba y empieces una nueva semana con todo. ¡Chao!